los carniceros se están extinguiendo. ¿Por qué se están extinguiendo? Porque nuestro rubro está maltratando a los empleados y lo mismo nosotros. Nosotros podemos sacar un buen carnicero de un albañil. Nosotros tenemos que empezar a mirar las nuevas generaciones de pibes. Como tengo un problema en una carnicería y no me deja plata, voy a poner otra. Y eso es un error que hemos cometido mucho y que seguramente muchos cometen, de querer multiplicar lo que está saliendo mal. Ahora, qué loco, porque muchas veces ese crecimiento se ve como algo negativo, como que mientras más creces, más problemas tenés. ¿De dónde crees que viene ese pensamiento de que mientras más hay más problemas? Bienvenidos al Hueso Podcast. Hoy vamos a hablar de multiplicación de locales. Si sos capaz, alguien que tiene alguna planta, alguna carnicería chica, o tenés varios, capaz inclusive varios lugares de venta, este va a ser un capítulo para vos, un podcast para vos. Al final del video vamos a estar ahondando puntualmente en esta pregunta, pero antes, ¿Cómo andas, chabón? ¿todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Contento de estar juntos otra vez haciendo esto. La gente le gusta. ¿Le gusta? Sí. Bueno, bien. Pero lo que es bueno, cada par de meses, claro. Bueno, arrancamos directo de una. ¿Qué te tiene que pasar por la cabeza como carnicero para poner una segunda sucursal? ¿Vos lo decís de manera positiva o negativa? Como vos lo quieras responder. De la manera negativa es querer multiplicar algo que no es sano. Decir, bueno, como tengo un problema en una carnicería y no me deja plata, voy a poner otra. Y eso es un error que hemos cometido mucho y que seguramente muchos cometen, de querer multiplicar lo que está saliendo mal. Ahora, ¿qué me tiene que pasar por la cabeza para poner una carnicería de manera ordenada? Es decir, bueno, mi carnicería funciona, deja plata, tiene sistemas, voy a multiplicar lo que está bien. Ok, ¿y cómo sabes si lo que querés, o sea, cómo identificás en vos si lo que querés hacer poniendo esa segunda carnicería es justamente o para crecer de verdad o porque simplemente querés salir del cansancio y tu escape es voy a poner otra? Claro, sí, voy a multiplicar la carnicería. Claro. Por lo general uno tiene que trazarse un destino. Si yo sé que voy a ir del punto A al punto B, como familia, como empresario, como lo que sea, si esas ideas me llevan y me acercan al punto B, está perfecto. Ahora, si yo quiero ir al punto A al punto B y las ideas me alejan, entonces ahí me doy cuenta de que no es una buena idea. Claro. Como analizar a dónde quiero ir primero, ¿no? ¿Y qué diferencia ves vos entre tener un negocio fuerte y tener una carnicería replicable? Que creo que son dos cosas distintas. Sí, y conocemos ejemplos de empresas que tienen 20 y pico de carnicerías replicables, acá en nuestra ciudad, por ejemplo, y en nuestra ciudad también tenemos ejemplos de empresas que durante 40 años tuvieron una sola carnicería y también fueron negocios exitosos. Nosotros generalmente lo que hacemos no es decir una manera de trabajar a alguien, sino acompañar el modelo de negocio de cada uno. Tremendo. ¿Y por qué pasa mucho que sueñan o tienen el deseo de abrir otra carnicería, pero en realidad no se animan a dar ese paso? Bueno, alguien que no se anima a dar ese paso creo que realmente no tiene el sueño claro, ¿no? Si vos tenés el deseo de poner más carnicerías, tiene que ser lo que te acerca a tu destino. Muchas veces nos encontramos diciendo, ¿por qué estoy metido en un negocio tan grande si yo nunca quise esto? O sea, es una falta de honestidad con uno mismo y de presuponer o de presupuesto de negocio, ¿no? Cuando yo hago el presupuesto de mi vida, de mi negocio, es ahí donde voy tomando decisiones. Si no, viene uno y te dice, pongamos verdulería, pongamos carnicería, y como te sobra un poco de plata, vas tirándole plata por cualquier lado. Y cuando pasaron 10 años te diste cuenta que perdiste el 70-80% de tu rentabilidad, de tu tiempo, de tu familia. Claro. Y eso me lleva a la próxima pregunta que tenía, que era, uno tiene ese deseo de poner una carnicería y dice, bueno, voy para adelante. Pero ¿qué tengo que tener antes ordenado para ya tomar la decisión de tener una carnicería nueva? Bueno, si esperamos tener la carnicería perfecta, no va a llegar nunca ese momento. Entonces, ni tener la carnicería perfecta, ni tener un desastre. Digamos, lo que necesitamos tener es los 5 sistemas organizados. Decir, bueno, yo compro bien, tengo una buena venta, sé cuánto gano,
Mis empleados saben lo que tienen que hacer. Medianamente, un 7.50, todos los sistemas tendrían que estar organizados. ¿Y por qué crees que muchas veces el abrir otro negocio con una administración endeble, una administración que no te arroja resultados, termina saliendo mal? Porque no podemos tomar decisiones sin tener una administración sólida. Si nosotros no tenemos datos, que eso es lo que nos da la administración, datos. Cuánto se ganó, cuánto entra, cuánto sale, cuánto se vende. Si nosotros no tenemos cada dato, no podemos tomar decisiones. ¿Con qué vamos a tomar decisiones? Esto es como salir de viaje de acá a 500 kilómetros con un Renault 12 modelo 82. Si no tenés todos los relojitos que te anden, ¿sabés si va a llegar? No. ¿Y qué error ves que capaz se repite en las personas que crecen rápido pero sin una estructura real? Y seguramente terminan endeudadas, estresadas. Imagínate, abrís una carnicería, abrís otra, tenés 3 carnicerías y debes plata. Tus empleados no te respetan, no saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. La compra, ya como empezás a deber plata, la compra, viene cualquier carne. Y como viene cualquier carne, vendes mal. Y como vendes mal, no ganás. Y como no ganás, tenés mal equipo. Y es un círculo vicioso. Claro. Sí, y esto que dijiste de la plata es interesante porque, a ver, hay que preguntar, ¿cambia la manera de manejar la plata cuando ya empezás a tener más de un negocio? Sí. Sí, porque vos ya dejás de ser un carnicero que hace todo a ser una persona que maneja y dirige un negocio. Por eso decíamos siempre, tener 4 negocios te da menos trabajo que uno. Y la gente decía, ¿cómo puede ser? Sí, tener 4 negocios te da menos trabajo que uno, porque vos cuando tenés un solo negocio estás gestionando todo. Ahora, si vos gestionás todo durante de los 4 negocios, no, ahí multiplicaste el problema por 4 y estás cada vez más cansado. Pero cuando vos pasás, mirá cómo es la escalera, aprendiz, carnicero profesional, encargado, dueño. Ahora, de acá a gerente, es otro negocio. Y nosotros pensamos que como ya sabemos atender, ya sabemos cortar carne, ya sabemos guardarla en la cámara, ya sabemos comprar, ya podemos gerenciar una empresa. Y no es así. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo y seguir creciendo. Ok. Claro, esto de la plata es muy loco porque algunas veces uno no aprende a manejarla y termina despilfarrándola o haciendo cualquier cosa. ¿Y qué diferencia es vos en usar la plata para invertir para el crecimiento del negocio y capaz gastarla de manera desesperada para intentar salvarlo? Bueno, creo que ahí hay un tema recontra profundo y como decíamos en podcasts anteriores, nosotros todo lo que decimos lo decimos porque nos capacitamos, porque aplicamos y porque también nos hemos equivocado. Yo recuerdo cuando teníamos una rentabilidad de 10 a 20 mil dólares semanales. Entonces, vamos a poner una planta para hacer un ciclo 2 y la vamos a pagar en tanto tiempo. Pero no nos dimos cuenta que esos 10 o 20 mil dólares semanales de rentabilidad era porque teníamos una compra fuerte. Y como teníamos una compra fuerte, podíamos ganar. Cuando nos empezamos a gastar la plata de esa compra fuerte, ¿qué empezó a pasar? No había más rentabilidad. Entonces nos quedamos con una planta de producción y sin la rentabilidad que teníamos. Entonces hay que ser honesto con los presupuestos. Creo que es la clave. Sí, también creo que uno cuando ya empieza a salir de una carnicería sola a tener varios puntos de venta tiene que empezar a cambiar la mentalidad. Y creo que una de esas cosas también tiene que ver con la mentalidad de mostrador que suele haber. ¿Tiene que cambiar o podemos seguir manteniendo esa mentalidad de mostrador? No, creo que cuando vos tenés 3, 4 carnicerías, obviamente no vas a estar en el mostrador de una. Ya estás. Lo primero que vas a hacer va a ser el supervisor de las 3, 4 carnicerías que tenés. Y vas a actuar como supervisor. El tema es que vos te tenés que cobrar un sueldo de supervisor y la rentabilidad del negocio es aparte. Eso es importantísimo saber. Entonces, cuando viene un supervisor, vos ya no te cobrás más esa plata y pasás a llevarte solamente la rentabilidad del negocio. Y cuando tenés que delegar eso, tenés que delegarlo de una manera efectiva, porque si no, lo peor que te puede pasar es poner un encargado de supervisor y que ese supervisor ahora no sepa dar el salto. Lo mismo que te pasó a vos de carnicero a gerente, le va a pasar al encargado que no sabe ser supervisor. Ahora, esto de delegar es muy interesante porque generalmente es lo que más dolores de cabeza le trae a un dueño de carnicería que no sabe delegar y que termina haciendo todo o nada. ¿Qué crees que es lo más difícil que hay o la tarea más difícil que hay a la hora de delegar? Creo que no saber la fórmula de la delegación.
Es una fórmula que está por todos lados en internet, pero funciona. Y también funciona para las carnicerías. Mírame cómo lo hago. Y no es mírame un día. Nosotros tenemos que saber que una tarea simple como agarrar un pedazo de carne y ponerla dentro de una bolsa puede ser mírame de una tarde. Pero quizás cómo nosotros nos manejamos en la carnicería, o por ejemplo el encargado. Sabe de todo, es tu mejor encargado y lo vas a pasar al supervisor. Si querés delegar esa tarea, tenés que sentarlo con vos durante un mes, mírame cómo lo hago. Mírame cómo yo hago de supervisor. Ahora vamos al paso 2. Hagámoslo juntos. Mientras yo hago una tarea, vos haces la otra. Y mientras vamos de sucursal en sucursal, vamos charlando. ¿Viste qué te pareció acá? ¿Qué te pareció allá? Y vamos haciéndolo juntos. Y el tercer paso es fundamental también. Ahora hacelo vos y yo te miro. Entonces, ahora me cayó la boca y solamente doy feedback en el auto. O en el auto, en la camioneta, en el vehículo que nos movamos de sucursal a sucursal. Y el cuarto punto fundamental. Ahora enseñale a otro. Esos son los 4 puntos de la delegación. Mírame cómo lo hago, hagámoslo juntos, hacé lo que te miro, enseñale a otro. Y en esto de delegar creo que es el camino como para que la carnicería empiece a funcionar sola, ¿no? O sea, que empiece a funcionar sin el dueño. ¿Cómo crees que se arma una estructura desde cero, desde un carnicero que lo hace todo solo, para que la carnicería empiece a funcionar sola? Pequeñas victorias. Si queremos tener la carnicería perfecta, no va a pasar. Voy a delegar esto. Voy a anotar 20 cosas que hago por día. De estas 20 cosas, me voy a sacar 5 de encima y las voy a delegar. Las delegué, están bien hechas, paso a otras 5 cosas. Porque si no quiero delegar y me apuro y no termino delegando nada. Después, ¿sabes cómo termino? Haciendo todo yo. Paso a paso, diría Mostaza Merlo. Mostaza Merlo. Ahora, ¿vos creés que todas las carnicerías están hechas para este modelo de multiplicarse y de delegar? No, hay gente que puede tener una carnicería. Conozco gente que tuvo una carnicería durante 50 años y esa carnicería le bastó para tener su casa e irse de viaje todos los años. O sea, nosotros, por eso te dije hoy, en Ray Academy nosotros no decimos a la gente lo que tiene que hacer. Los acompañamos en su modelo de negocio. Si necesitan una opinión, se la damos, pero no somos de decir, no, hay que tener 10 carnicerías. No, si querés tener una, tenés una. Si querés tener 6, tenés 6. Si querés tener 100, tenés 100. El tema es poder estar convencido, trazar un plan y que cada decisión que voy tomando vaya acorde a ese plan. Ahora, ¿qué errores vos ves que aparecen cuando se copia un modelo de negocio sin entenderlo del todo? Bueno, justamente eso. Pensamos que como el otro pone la carne de tal manera, la cuelga de tal manera, la exhibe de tal manera, la pone de tal precio, yo puedo hacer lo mismo. Cuando en realidad lo que estamos viendo de la competencia es la punta del iceberg. Hay todo un crecimiento, una historia. Quizás hay generaciones detrás de ahorro. Yo pienso que en un año puedo hacer lo que hizo un tipo en 2 generaciones. No, pero aquel lo hizo. Sí, está bien, pero el papá, el abuelo, trabajaron durante X cantidad de años y llegaron a donde llegaron por lo que son. Entonces nosotros tenemos que considerarlo todo y retener lo bueno. ¿Vos creés que influye el modelo de negocio con la cantidad de locales o sucursales que quiera poner una persona? Sí, obvio. Un modelo de negocio para una sucursal no es lo mismo que una para 5. Un modelo de 5 no es lo mismo para una 10. Un modelo de 10 no es lo mismo que de 100 carnicerías. Un día una persona que era un empresario de acá de esta ciudad y cerró, me dijo, hasta 5 sucursales está bien. Más de 5 no tengas. Y ahí estaba hablando de su modelo de negocio, no de una realidad. Porque conocemos carnicerías que tienen 25 o 30 carnicerías y les va súper bien. Entonces no estaba hablando de una realidad universal, estaba hablando de su realidad. Su realidad decía que hasta 5 él estaba capacitado. Mientras más carnicería tenés, más te tenés que capacitar. Ahora, definime o explayame esto de definir el modelo correcto nos ahorra años de errores. ¿Crees en esto? ¿Crees que es verdad, que no es verdad? Explayámelo un poco. Sí, el modelo de negocio, el inicial, puede ir mutando. Yo puedo ir diciendo, che, al principio pensé que eran 3 carnicerías, ahora pienso que son 5, ahora pienso que son 10. Lo podemos ir agregando, pero sí el modelo de negocio define a dónde voy a llegar. Es fundamental que todo carnicero tenga un modelo de negocio. Y sí, creo que cuando hablamos de modelo de negocio ya como que cambia un poquito el chip de nuestra cabeza, porque ya no es pensar en mi carnicería, capaz ya estamos pensando incluso en una marca.
¿Pensás que tiene que haber un cambio de pensamiento cuando hacemos esa diferencia entre carnicería y marca? Yo creo que la marca es algo súper necesario. Aún yo tengo una carnicería en un chino. La marca es súper necesario para una carnicería que está dentro de un supermercado chino o para una carnicería que tiene 10 sucursales en una ciudad. O sea, la marca es quién sos vos. La gente se identifica con esa marca y también habla de tus valores. Pero también es clave cuando tenés más de un local. Sí, por supuesto. Ahora, esto de la marca que estamos hablando nosotros, ¿tiene también una conexión con la rentabilidad y con el crecimiento de la carnicería o de las carnicerías? La marca es como que yo te diga, vos ganas plata por la remera que te pones. La marca habla de tu identidad. La rentabilidad habla de cuáles son los procesos que utilizás para asegurar esa rentabilidad. Podés tener una gran marca y perder plata. La marca no tiene que ver mucho con la rentabilidad, tiene que ver con quién sos. Y la rentabilidad, para mí, es en el top 3 del negocio. Si no está primero o segundo, pegan el palo. Ok. Ahora, yendo al lado organizativo, por así decirlo, de la marca, ¿qué tipo de equipo crees que es necesario para abrir varias sucursales? No hablando de equipo de maquinarias, sino hablando de equipo de personas, de talentos. Creo que vos tenés que formar un modelo de negocio, una manera de hacer las cosas, y en esa primer carnicería vos tenés que formar mínimo el próximo encargado. 2 encargados en la primera carnicería. O sea, viste que dijimos, mírame cómo lo hago. Imagínate que yo empiezo una carnicería, o sea, estaría buena la pregunta esta, ¿no? Si podrías empezar de cero, ¿cómo arrancarías de cero una marca? Bueno, una carnicería, un encargado, mírame cómo lo hago, hagámoslo juntos, hacé lo que te miro, eso puede durar 3 meses cada uno y al año tener otro encargado. Y el cuarto punto es fundamental, duplicá. Y el duplicá de este, si son 2 meses cada uno, a este le va a llevar 6 meses más. Si vos arrancás de cero, poniendo las 4 etapas de una delegación efectiva, eso va a hacer que ahí está la marca, ¿ves? Marca, cultura. Va a hacer que tu cultura, cada persona que entra al negocio, pasa por esas 4 estaciones. ¿Y vos crees que todo este proceso, esta organización, esta cultura, alcanza a tener buenos carniceros para tener todo esto? La pregunta sería, ¿qué es buenos carniceros? ¿Alguien que corta bien la carne o alguien que respeta tus procesos? ¿Buen carnicero es alguien que guarda la carne como vos te gusta o es alguien que quiere crecer junto con vos? ¿Buen carnicero es alguien que atiende bien o es alguien que está comprometido con tu modelo de negocio a futuro? ¿Y para vos qué es un buen carnicero? Bueno, obviamente tiene que tener condiciones técnicas. No podemos traer a alguien que no sabe cortar. Puede ser que no sepa cortar al principio, pero que tenga actitudes. Por eso hay que diferenciar actitud de aptitud. Yo prefiero que tenga buena actitud y poca aptitud. Una vez un gran maestro que tuve yo, Héctor Ochagavía, me dijo: preferir un carnicero 5 puntos, pero 10 puntos como persona, que no un carnicero 10 puntos como carnicero y 5 puntos como persona. Y eso es una gran enseñanza. Porque también eso habla de liderazgo. Yo no puedo liderar a alguien que no quiere ser liderado. Que viene con su librito, que viene con su manera de hacer las cosas, que piensa que lo sabe todo, que no le importa tu modelo de negocio. Hay gente que dice, no, yo las cosas las hago así. Cuando está en tu casa, en tu negocio, y cuando las pérdidas después son tuyas. ¿Y qué errores crees que aparecen en ese crecimiento cuando justamente todo este crecimiento no viene acompañado de un liderazgo? Ya sea porque uno no lidera bien o porque los que lideran no se dejan liderar. Es que si no se dejan liderar es porque están mal elegidos. Y elegir el personal correcto también es parte del liderazgo. Porque, bueno, yo me imagino a Jesús, ¿no? Cuando fue eligiendo. ¿Qué miró Jesús? No miró los que más la tenían clara con la Biblia. No, él fue y dijo, vení vos. Porque veía otra cosa, más que su sabiduría o que la gente lo seguía. No, vos sos pescador, ahora vas a ser pescador de hombres. Y lo mismo nosotros. Nosotros podemos sacar un buen carnicero de un albañil. Como decía el otro día Simón, los carniceros se están extinguiendo. ¿Por qué se están extinguiendo? Porque nuestro rubro está maltratando a los empleados a comparación de otros rubros. Nosotros tenemos que empezar a mirar las nuevas generaciones de pibes. ¿Qué están queriendo? ¿Qué es valioso para ellos?
¿Cuántas horas laborales le vamos a ofrecer? No digo que de un día para otro nuestro liderazgo ahora sea trabajar 5 horas por semana, pero empecemos a pensar. El cambio de negocio no es solamente en cuántos kilos voy a vender, ni en qué voy a vender, sino en cómo voy a traer a los mejores empleados a mi negocio, colaboradores, porque ellos colaboran para el avance. Ahora es importante todo esto porque, como decíamos recién, esto de elegir un encargado, formar un encargado, es responsabilidad de los dueños de las carnicerías que están aprendiendo a delegar. Ahora, creo que para hacer eso primero hay que saber qué rol buscamos en el encargado. Como dijiste hoy, punto A, punto B. Bueno, mirando ese punto B de qué busco en el encargado, ¿cuál pensás que es el rol del encargado y por qué es tan importante para terminar de escalar? Yo creo que antes de hablar de rol, tenemos que hablar de responsabilidades. O sea, ¿para qué te quiero? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Y cuáles son los resultados que voy a medir? Porque si no, si la persona que vos pones a cargo del negocio, ¿quién es el encargado? El que está a cargo del negocio cuando vos no estás. En el momento que vos no estás, el encargado es el dueño del negocio. Es como el capitán. Entonces, si esa persona no entiende por qué va a ser medido, va a decir, pero yo me levanto todos los días temprano. Sí, pero te acordás que yo te voy a medir según tus resultados de rentabilidad, de aumento de venta, de clima en el equipo. No es lo mismo. Cuando vos le das una responsabilidad y un resultado a medir, todo cambia. Es increíble porque algunas veces todo este crecimiento, estamos hablando de delegar, de poner no las responsabilidades en una sola persona, que en este caso son los dueños de carnicería, sino en irlas tirando a diferentes roles. Ahora, qué loco, porque muchas veces ese crecimiento se ve como algo negativo, como que mientras más creces, más problemas tenés, más circunstancias pasan. ¿De dónde crees que viene ese pensamiento de que mientras más hay más problemas? Y de que creces desordenado, no es un mal pensamiento. Es un pensamiento que está fundado en el crecimiento descontrolado. Cuando vos creces sin control, sin sistema, sin orden, obviamente que vas a crecer en desorden. Ahora, cuando vos creces en su tiempo, esto es como los pibes. ¿Están preparados ya para ser papás a los 15, 16, 17, 18 años? ¿Están preparados para tener un noviazgo a los 13, 14 años? No. Están para otra cosa. Entonces, si nosotros vamos quemando etapas, cuando éramos chicos, por quemar etapas yo sufrí un montón en mi vida. Nosotros no podemos quemar etapas. En el negocio pasa lo mismo, no podemos quemar etapas. Ok. ¿Y vos crees que todo esto de delegar hace que la vida del dueño tenga un cambio? Claro. Cuando uno aprende a delegar, primero se mata su propio orgullo, que quizá otro lo haga igual o mejor que yo. Porque nosotros los dueños de carnicería pensamos, no, nadie lo hace como yo. Y si bien puede ser verdad, también puede ser mentira. Entonces, primero mata tu orgullo. Y segundo, te da tranquilidad. Ahora, cuando vos tenés ese tiempo libre y esa tranquilidad, tenés que ver con qué vas a ocupar ese tiempo libre y esa tranquilidad. Pasás a ser una persona que controla, que tiene revisiones semanales, que habla con su equipo, que piensa en estrategias nuevas. Pasás de ser el dueño del presente al dueño del futuro. Y eso está buenísimo. Y vos recién me nombraste tranquilidad, tiempo libre. ¿Vos qué le dirías a un carnicero que no pone más sucursales porque tiene miedo de perder su familia, de perder tiempo libre con amigos? Esa es la falacia del hombre de paja. La tranquilidad, la familia, el tiempo con amigos no se la va a dar una sucursal o 3. Se la va a dar los sistemas. Con sistemas podés tener una carnicería que te deje mucha plata o muchas carnicerías que te den tranquilidad. Bueno, y ahora vamos a hacer una dinámica copada que es un ping-pong al hueso. Hay preguntas, respuestas, pero no de la data que estás tirando, que es tremenda, sino de vos, Bien. Puntualmente de vos. Vamos. ¿En qué momento te diste cuenta de que una carnicería sola no era un límite? Bueno, justamente eso. Cuando me di cuenta de que estaba replicando lo erróneo y ese era el sufrimiento, no eran las múltiples carnicerías, sino que el sufrimiento y el error era multiplicar lo enfermo. Ahora, cuando empecé a multiplicar lo sano, todo cambió. ¿Cuál fue la primera decisión incómoda que te acuerdes que tuviste que tomar? Echar a el carnicero que era bueno, supuestamente, y en realidad solamente cortaba bien y atendía bien, pero no era bueno para mi vida. Lo primero que ordenaste cuando abriste un segundo local. Bueno, podemos ordenar muchas cosas, pero lo primero que ordené
fue la administración, porque sin una administración sólida no puedes ordenar nada. ¿Algún error que te acuerdes que hayas cometido y que no volverías a repetir? Sí, cometí muchos errores, pero el error que más me dolió y que más le hizo mal a toda mi empresa fue gastar el dinero para la mercadería. ¿Qué tuvo que cambiar en tu cabeza para no solo vender carne, sino a producir y a abastecer a otras carnicerías? Tuvo que cambiar en mi cabeza y va a tener que seguir cambiando porque todavía tengo creencias que están mal y que hay que seguir revisando. Pero creo que el primer pensamiento que tiene que cambiar en mi vida es que soy un empresario, soy un profesional y eso va a marcar mis resultados. ¿Qué nivel de control y de orden exige una planta operativa que reparte a sucursales, que reparte a carnicerías, comparado con tener una sola carnicería? Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si vos tenés una sola carnicería y estás todo el día en el negocio, necesitas mucho menos controles que teniendo una base operativa, puntos de venta. Quizás ahí conocemos y tenemos clientes que tienen 2 marcas y sale toda la misma base operativa. Entonces el nivel de control es de, no sé, en la carnicería 2, en la planta operativa 8. Y siempre hay que no quedarse dormido con el control, siempre hay que pedirle más control. ¿Por qué crees que hay muchos que sueñan con tener una de estas plantas operativas, pero no tienen la capacidad de tenerla? Creo que capacidad no es la palabra más exacta, porque capacidad fuimos capacitados por Dios. Yo veo un avión y digo, no puede ser que el ser humano haya puesto ese bicho que no sé cuántos kilos pesa de metal en el aire. O sea, capacidad tenemos. Okay. Hay una creencia que nos limita. El tipo que inventó el avión no creía que no podía. El tipo volaba. Y ese mismo es el que hoy está en una provincia del interior de cualquier país, cortando una media solo y pensando que es un bruto. No lo es. Dios lo capacitó para que sea mucho más de lo que es. Y no hablo mucho más de ganancia, sino de libertad, de tener un buen trabajo, de disfrutar. Entonces habría que cambiar la palabra capacidad por preparación. Uh-huh. ¿Qué sistemas fueron clave para manejar muchos locales al mismo tiempo? Bueno, sistema de administración y finanzas, sistema de fundamentos. El sistema de fundamentos me encanta porque es invisible, no se ve. Pero si vos no tenés un sistema de fundamentos claro, cuando venga la tormenta, cuando venga la lluvia, cuando venga los líos, cuando venga el desorden, cuando venga algún problema, no va a quedar nada de tu empresa. Entonces nosotros queremos como carniceros saber cortar mejor la carne, queremos mostradores nuevos, queremos ganar plata, queremos tener más ventas. Cuando hablamos de fundamentos es justamente lo contrario, son las bases de nuestro negocio. Si no tenemos bases, no estamos construyendo nada. ¿En qué momento dejaste vos de ser el que apagaba todos los incendios de tu negocio? Cuando me di cuenta de que en realidad no estaba apagando ningún incendio. Estaba haciendo como una mantita, pero se volvía a encender. Cuando me cansé de que se me vuelvan a encender los incendios. ¿Qué cosas hoy funcionan sin tu presencia, sin que vos tengas que estar apagando el incendio, y antes no funcionaban sin vos? Bueno, nada, las empresas están funcionando como tienen que funcionar. ¿Hay problemas? Sí, más vale. ¿Tenemos una empresa perfecta? No. Pero por lo menos podemos gestionarlas desde otro lado. Y esa gestión es la que nos estamos preparando cada día más. En poder hacer que la carnicería venda más, tenga más rentabilidad, crecer en el liderazgo. ¿Qué tipo de personas tuviste que sumar a tu equipo para tener un crecimiento real? Personas dispuestas a subirse al barco. La gente tiene que creer en tu sueño. En las primeras etapas, ¿qué errores cometiste armando equipos? Y por ahí el amigo, el pariente, el incorrecto porque era buen carnicero pero no se quería sumar al sueño. ¿Qué aprendiste sobre delegar cuando el negocio ya era grande? Que la delegación siempre puede seguir creciendo y podemos seguir mejorando. Creo que hay una enseñanza muy buena que es: no me las sé todas. Estoy aprendiendo, estoy creciendo y estoy siendo cada vez mejor en todas las áreas de mi vida. Mirando para atrás, ¿qué fue lo que más te hizo sentir libre a vos? ¿Armar sistemas o trabajar de más? Cambiar mi mentalidad, cambiar mis creencias.
entender quién soy, identidad, creencias. Y para cerrar, y para dejarle también un consejo a los carniceros, si un carnicero quiere tener este recorrido que estás contando vos, ¿qué es lo que tendría que cambiar ya mismo para tener otra mentalidad distinta? Bueno, no quiero ser repetitivo, ¿no? Pero si vos tenés un negocio hoy, y cuando hablo de un negocio no hablo de un local, sino el negocio que tengas, y vuelvo a repetir lo mismo, en el fondo de un chino, 4 carnicerías en una ciudad, lo que sea que tengas hoy, frená lo que tenés y empezá a crecer internamente. Primero vos, con tu mentalidad y con tus creencias. Y después que ese negocio empiece a crecer internamente. Cuando crece internamente, eso se llama desarrollo, es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Yo no puedo hacer crecer algo que todavía no está desarrollado. Imagínate el cuerpo humano. No puede crecer si todavía no está desarrollado por dentro. Entonces nosotros tenemos que tener un alto porcentaje de desarrollo. Y eso viene de aprender cada día más, de capacitarse, de la humildad. Tremendo. Bueno, creo que tremenda info ahí para los carniceros o los dueños de negocio que nos estén mirando. Nosotros nos despedimos. Gracias, Pa. Gracias a vos. Sos un capo. Y bueno, los invitamos ahí a dar like, a comentar, a compartir, a suscribirse para no perderte de todo este contenido de valor que estamos dando para ustedes. Así que nos vemos.